el derecho a modificar la naturaleza humana, ¿no? Para poder responder a esa pregunta hay que primero definir lo que es la naturaleza humana, ¿no? ¿Cómo definimos eso? Ese es un problema importante para la filosofía desde sus inicios, ¿no? Esta naturaleza es fija, inmutable, varía con el tiempo, evoluciona. ¿Qué sucede? Está dentro de nosotros, ¿no? Se considera que es algo inherente y que tiene una posición, o se encuentra tal vez fuera de nosotros también. Es equivalente a nuestro ADN, ¿no? Porque mucha gente, pues esa sería una de las objeciones, ¿no? Si la naturaleza humana es casi todo lo que está codificado en el ADN, entonces si modificamos el ADN estamos modificando la naturaleza humana, ¿no? Y en última instancia, ¿no? Tenemos el derecho a modificarla, a jugar a ser Dios de una manera. Podemos arriesgarnos a modificar el ADN si eso fuera la naturaleza humana. Son preguntas filosóficas importantes, ¿no? Voy a examinar primero lo que normalmente se considera, cuáles son, digamos, las características, ¿no? La visión clásica se ha llamado esencialismo psicológico, ¿no? Que es la creencia de que los miembros de una especie comparten una esencia, una naturaleza interna que los lleva a compartir ciertas propiedades típicas y únicas de dicha especie, ¿no? El ser humano se dice que tiene razón, que tiene moral y que en ese sentido es único y irrepetible, ¿no? Y tiene ciertas características que son exclusivamente humanas. Y de alguna manera están dentro de nosotros, ¿no? Seguramente en el cerebro, o si se cree en el alma o en el espíritu, pero están ubicadas adentro de nosotros. Es una visión más o menos clásica. Y la visión un poco más moderna de personas normalmente que saben algo de ciencia, que son estudiadas, pero que no saben lo suficiente de genética, tal vez es asumir que la naturaleza humana de alguna manera está ya escrita, está codificada en el ADN, ¿no? Esa visión sería una visión gencéntrica, por así llamarlo, ¿no? ¿Qué plantea esta visión, ¿no? Que el ADN contiene todas las instrucciones suficientes para construir un ser humano, ¿no? Que en el ADN están, digamos, resumidas todas. Bueno, acá sería ADN, por acaso, ¿no? Hay un error de tipeo, ¿no? Pero vamos a ver cómo eso no es cierto, ¿no? La visión que voy a plantear es una visión de Wheeler y Clark, que ya tiene ya algunos años, desde el 2008, que este autor lo que pretende unificar es entender, o sea, redefinir la naturaleza humana a la luz de los últimos avances de la ciencia, ¿no? Que tiene que ver con la genética, tiene que ver con la epigenética, tiene que ver con el desarrollo, tiene que ver con el ambiente, por ejemplo, del útero, tiene que ver con el ambiente externo una vez que el feto, después del nacimiento, tiene que ver con la alimentación, tiene que ver con las estructuras sociales, tiene que ver con las estructuras físicas también, ¿no? La interacción de este programa inicial genético que es muy básico y cómo va creciendo y se va ramificando hasta llegar a la conciencia humana, ¿no? Esta visión se llama la versión de la naturaleza humana de la triple hélice, ¿no? ¿Por qué triple hélice? Porque la primera hélice sería el ADN, que es un programa básico, ¿no? Que tiene muy poca información, ¿no? Estamos hablando de solamente 24.000 genes en el genoma humano, que es muy poco a comparación, digamos, las moscas tienen 14.000, ¿no? Tienen más o menos la mitad de información que tienen nuestros genes, pero sin embargo nosotros somos mucho más complejos que la mosca, ¿no? Entonces no podemos resumir la naturaleza humana al simple ADN. ¿Por qué? Porque esos 24.000 genes, la mayoría de ellos que no codifican para nada, ¿no? Se habla del ADN chatarra, ¿no? El ADN que se transmite de generación en generación, pero la mayoría del ADN no codifica ninguna proteína, no está haciendo aparentemente nada, ¿no? Entonces hay mucho menos información que esos 24.000 genes. Pero esos 24.000 genes dan origen al cerebro humano, ¿no?
un cerebro humano que va a tener algo de 100.000 millones de neuronas, y cada una de estas neuronas conectada a otras 1.000 o 1.500 neuronas, ¿no? Estamos hablando de una potencia computacional que hasta ahora no ha sido alcanzada por ninguna computadora, ¿no? Y solamente consume 20 watts, ¿no? O sea, consume menos que un foco, y es más potente que la computadora más potente que se haya inventado, ¿no? Entonces, esta es en realidad la visión que me gusta más por el momento y que incluye, creo, a los últimos avances de la ciencia. En este caso, la naturaleza humana, ¿qué sería? Sería un programa desarrollado que comienza de manera muy simple, con poca información, como el ADN, y se va complejizando a lo largo del desarrollo, y donde finalmente la estructura cerebral no depende del ADN, o sea, la estructura del cerebro no crece de acuerdo a un código genético, sino que la estructura del cerebro se adquiere por interacción con el medio, ¿no? Por interacción con estructuras, con situaciones sociales, por ejemplo, interactuar con la tecnología, ¿no? Modifica nuestro cerebro, y finalmente también modifica nuestro ADN. Eso es interesante, ¿no? Nosotros tenemos la habilidad de manipular objetos porque los hemos manipulado antes, y al manipularlo antes por tantos millones de años, ¿no? 2.000 millones de años, varios homínidos manipulando diferentes objetos, ¿no? Al final, esa manipulación ha cambiado la estructura de la mano y el ADN también, ¿no? Entonces, nuestro ADN no es solamente producto, digamos, de un momento dado o producto de la selección natural, sino nuestro ADN es producto de nosotros mismos, de nuestra interacción con el medio. Eso es importante, ¿no? Así que ya no, digamos, yo no creo que haya problemas, finalmente, si salta la conclusión, en modificar el ADN, porque ya lo hemos venido haciendo de manera tal vez inconsciente durante millones de años. A la hora de manipular el medio, manipulamos también nuestra propia naturaleza humana. Y eso sucede también con otras especies, ¿no? La araña, por ejemplo, la araña a la hora de construir una tela de araña está modificando el medio, ¿no? Y su estructura también se modifica, las patas, la interacción que tiene con la digamos, tela de araña se modifica, y también acaba modificando su ADN, ¿no? Igual pasa con el castor que construye una represa, ¿no? Los dientes se modifican, digamos, las patas también se modifican para que pueda ser más eficiente en la construcción de este objeto que él ha creado, y que finalmente la interacción con este objeto va a cambiar de manera definitiva el ADN de este mismo animal. Bueno, eso mismo pasó con el hombre. El hombre está constantemente, directa e indirectamente, modificando y mejorando su ADN. Sin embargo, me quedan 6 minutos, hay objeciones a la modificación genética. La más reciente es la que sucedió hace unos 3 años, no sé si se acuerdan, que estaban al tanto, que se creó la primera célula artificial, la primera bacteria, que le pusieron Cynthia, ¿no? El Dr. Greg, que le llaman, fue el que creó esta. Y esta bacteria ha nacido de una computadora que codificó el ADN, unión por unión, le pasó una corriente eléctrica dentro de una carcasa de bacteria, y esta bacteria adquirió vida y se comenzó a replicar. Y el ADN, o sea, el padre de esa bacteria es una computadora, se llama Cynthia. Es el primer organismo sintético que existe, ¿no? Y bueno, eso causó digamos, todo un revuelo, ¿no? En realidad, cada vez que hay un avance importante en la ciencia, cada vez que se descubre una nueva manera de hacer las cosas, siempre aparece esa objeción, ¿no? La objeción de jugar a ser Dios, ¿no? Finalmente, la objeción de jugar a ser Dios, traducido en términos seculares, en términos no religiosos, sería la objeción de seguir lo que se llama el principio de precaución, ¿no?
Entonces, hay que tener cuidado, hay que avanzar lentamente con la tecnología y no hay que, digamos, si tenemos razones suficientes para que un experimento genético funcione, y si se respeta este principio de precaución, ¿no?, que indica que si, digamos, hay una buena probabilidad de que los experimentos salgan bien y que haya una mejora en el ADN, que haya una mejora en la naturaleza humana, yo creo que deberíamos seguir ese camino, ¿no? Claro, esta es una postura, es la postura que adquiere este movimiento cultural de transhumanismo, ¿no?, que piensa que debemos avanzar con cautela, la bioética, la biogenética tienen que ir de la mano, hay que avanzar con cautela, pero en última instancia esos avances son inevitables, ¿no? Si se prohíben, se harán de manera clandestina. Ya en Estados Unidos, por ejemplo, uno puede comprar las llamadas biopartes y ensamblar moléculas de ADN en su garaje, ¿no? Ya los niños, en el primero o segundo año del colegio en Estados Unidos, se pueden inscribir a cursos de biología, ¿no?, o de bioquímica, y ellos mismos están modificando el ADN de bacterias con estas biopartes que compran en línea, en Mercado Libre, en línea, ¿no? Lo que hasta hace 5 o 6 años era una novedad. ¿Se acuerdan del chancho luminiscente chino? Los chinos fueron los primeros a introducir un gen de medusa luminiscente, un chancho, y fue toda una novedad. Bueno, eso ahora lo hacen los niños en un garaje en Estados Unidos, ¿no? Entonces es difícil que haya una provisión absoluta de la modificación genética, y también sería ciego darle la espalda a todos esos avances, ¿no? Digamos, en medicinas, en vacunas. En el futuro uno se va a poder inyectar algún virus, ¿no?, que cambie la estructura del ADN, que antes no se podía modificar, y desaparezcan probablemente muchas de las enfermedades, ¿no? Entonces, este movimiento del transhumanismo lo que busca es eso, es informar a la gente, que la gente esté informada, eso es lo más importante. Entonces es importante que la ciencia llegue a un nivel popular y que la gente entienda de ADN, entienda de cambio climático, entienda de salud, para que pueda tomar decisiones adecuadas, ¿no? Normalmente la gente que está en contra de estos avances de la modificación genética humana, lo que sucede son personas que ignoran los detalles del proceso. Por ejemplo, uno de los autores, no tengo tiempo es Michael Sandel, que escribe que no tenemos derecho a aspirar a la perfección, por ejemplo, ¿no? Y él está en contra de la modificación genética humana, porque él es instruccionista, o sea, él piensa que el ADN es la naturaleza humana, ¿no? Pero si entendiera un poco mejor, se daría cuenta que en realidad el ADN es el inicio de un programa mucho más complejo, que no es determinado por la genética, ¿no?, que es el programa que finalmente se estructura en el cerebro.